Hola queridos oyentes, bienvenidos a nuestro podcast llamado La Historia No Contada. El capítulo de hoy se llama Pequeños Obreros, el cual está relacionado con un suceso que cambió la perspectiva de la sociedad acá en Chile y dio paso a grandes cuestionamientos. ¿Se imaginan qué puede ser? Así es, Verónica. El día de hoy, para conocer más de esta temática, tendremos grandes invitados. Pero, ¿qué sucedió en esa época? Atención, queridos y queridas oyentes, en lo que andaremos hoy será la cuestión social. ¿Y eso quiere decir cuestionar la sociedad? Sí, exactamente. Este fue un hito de la historia de Chile, que se llevó a cabo a fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Es un periodo que surge en el contexto de la expansión económica de Chile, en donde la extracción del salitre, si bien trajo mucha riqueza, esta solo fue para unos pocos pertenecientes a la oligarquía, mientras que el sector perjudicado corresponde al sector popular, quien estaba conformado por obreros y campesinos. Así es. Si hablamos de las problemáticas en Chile, podemos mencionar que no es una novedad que siempre la clase popular, o más conocida como la clase obrera, sea la perjudicada en temas sociales. Las voces que no son escuchadas son específicamente las de miles de personas de sacrificio y esfuerzo, siendo vulneradas de sus derechos y jamás considerando el bien común como una opción, sino como un privilegio que aún no está considerado por la oligarquía. En relación a este contexto, se puede mencionar que surgen una serie de problemáticas sociales que afectan a la clase obrera y a la sociedad en general, entre las cuales destacan la falta de legislaciones laborales, la alta tasa de analfabetismo, el rol invisibilizado de la mujer, la explotación laboral y las pésimas condiciones de vida de este sector. Pero hoy en especial vamos a hablar desde el punto de vista de los infantes, la voz silenciada en la historia. Es relevante mencionar el rol de los niños y niñas, Verónica, y más en la cuestión social, porque ellos fueron muchos años silenciados, fueron no escuchados, básicamente fueron invisibles ante los adultos. ¿Cómo creen ustedes, queridos y queridas oyentes, que era la vida para los niños y niñas de su edad en aquella época? Mira, por lo que cuenta la gente de ese tiempo, no creo que fuera buena su vida, ya que debían trabajar y muchas veces eran maltratados por sus patrones. Y si lo comparamos con este tiempo, los niños de hoy en día cuentan con derechos y tienen mucho más libertades que en ese periodo. Claro. ¿Sabían que en ese tiempo el concepto de infancia no existía? Ya que como los niños entraban a trabajar a muy temprana edad, eran tratados como adultos. El día de hoy tenemos un invitado especial en esta hora. Redoble de tambores, por favor. Él es Agustín Novoa, estudiante del taller de Historia de Chile de su colegio, y hoy nos contará sobre la vivencia de los niños en el Chile a fines del siglo XIX. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Feliz de poder participar en este podcast dirigido a niños y a niñas como yo. El tema de hoy es muy emocionante para mí, puesto que a lo largo de la historia hemos sido invisibilizados. Cuéntanos más sobre eso, Agustín. Muchas gracias por estar hoy en día en nuestro programa. Dime, ¿es cierto que a los 12 años ya comenzaban a trabajar en arduas labores? Sí, y antes, 8 o 9 de hecho, no existía el concepto de infancia, por lo que no había protección para nosotros, de derecho mucho menos, dado las pésimas condiciones de vida y escasos recursos. Veían en nosotros, específicamente los varones de la familia, una solución económica, iniciándonos en el mundo laboral a muy temprana edad. Es muy crudo lo que nos cuentas, Agustín. Dime, ¿en qué se concentraban sus actividades? Y a todo esto, ¿te parece justo lo que hoy nos vienes a comentar del programa? Muchos niños trabajaban en las salitreras con sus padres, en la actividad industrial urbana y la minera, particularmente carbonífera y salitrera. Claro que no es justo, ni siquiera podían recibir algo a cambio, solo el pan que día a día saciaba el hambre de sus hermanos. Muchas gracias, Agustín, por este testimonio. La verdad es que te hemos considerado porque este podcast está dirigido a niños y niñas como tú, que están interesados en la visión de la infancia en aquella época que fue la cuestión social en Chile.
Sabemos que a ti te apasiona mucho la historia, que tú estás en tu taller de historia en el colegio y muchas gracias nuevamente por estar acá. No, la verdad yo agradezco, súper agradecido la oportunidad que me dan porque la verdad es que yo amo la historia. Y de chico siempre he querido salir en cosas así y de verdad agradezco mucho. Gracias. Chao, Agustín, que estés muy bien. Chao. Atención oyentes, nos acaban de enviar a nuestras redes un extracto de una historia que representa lo que ocurría en aquella época. Vamos a escucharlo. En un pequeño rincón del Biobío, lleno de sombras, de mar y de carbón, vivía un niño llamado Jacinto. Con tan solo 8 años, cada mañana descendía a las profundidades de la tierra para poder llevar comida a su familia. Él se esforzaba para poder comprarle una muñeca de trapo a su pequeña hermanita y para que su madre pudiese seguir haciendo aquellas tortillas con mantequilla que tanto le gustaban. Sin embargo, por las noches él soñaba con ir a la playa y construir el castillo de arena más grande del mundo, para luego poder echar un partido de fútbol con sus amigos y luego llegar tan cansado que pudiese dormir en el regazo de su linda madre. Pero sonó su alarma y eran las 5 a.m. y la vida debía continuar, y entre sus manos una picota para trabajar. El pequeño nunca mostró tristeza y siempre estaba dispuesto a seguir, pero por dentro ansiaba un mundo de más colores que solo aquel color gris de sus manos de tanto trabajar y de tanto martillar. ¿Qué les pareció el extracto leído? Es una historia muy conmovedora y a la vez una realidad de la cuestión social en el país. Del mismo modo, es relevante mencionar que a partir de la década de los 20, el foco del Estado chileno estuvo netamente en la preocupación por la situación que enmarca el diario vivir de los niños, el cual estaba netamente delimitado por la cuestión social. Es por esta razón que el Estado comenzó a establecer ciertas políticas que planteaban una clase de modernización del país que dependía directamente con el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, como lo eran los trabajadores, las mujeres y los y las infantes. Así es, Fran. Es por esta razón que se desarrollaba una serie de proyectos en aquel entonces que incorporaban por primera vez a la figura del niño, ya que fue un hito importante dentro de lo que es la sociedad chilena. Por primera vez en la historia, la figura de los infantes era considerada como la representación del futuro de la nación, por quienes se debía velar a toda costa por su bienestar, su resguardo y evitar también la vulneración de sus derechos. Sí, Verónica. En relación a los derechos que tú mencionas, el 24 de octubre del año 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones de los Estados Unidos creó una organización para salvar las futuras generaciones de desastres mundiales que traen conflictos, denominada ONU. Sin embargo, pese a las importantes facultades que desde entonces poseían los seres humanos, aún los niños y niñas no estaban considerados en cuanto a derechos relacionados a su edad y estado de desarrollo. No fue hasta 1989 que fue aprobada la denominada Convención sobre los Derechos del Niño, la cual tomó vigencia en el país el 20 de noviembre del mismo año acá en Chile, puesto que la ONU buscaba promover en el mundo los derechos de los niños y las niñas, cambiando definitivamente la concepción que se tenía de lo que era la infancia. Sí, la verdad es que es impactante cómo, pese a la Declaración de los Derechos Humanos Universales en el año 1945, 44 años después recién la infancia fue tomada en consideración, además que se tomaron en cuenta que poseían características y condiciones de vida que necesitaban otro tipo de responsabilidad y cuidados. Tienes toda la razón, y es por ello que vamos a pasar a un nuevo momento de reflexión. Le vamos a dar la bienvenida a Ana, que entra una historia para nuestros queridos auditores. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este bello podcast dedicado a los niños y niñas como yo. Estoy muy feliz de poder compartir el cuento que escribí para el concurso regional de cuentos históricos. Con tan solo 12 años ya tienes el premio al mejor cuento histórico regional del año 2023. Tienes un futuro súper prometedor, pero yo quiero que nos cuentes de toda la historia de Chile, ¿por qué tú decidiste escribir sobre la cuestión social? Bueno,
Yo decidí escribir sobre esto porque cuando mi profesora de historia nos habló de las problemáticas sociales que existieron en aquella época, no conocía lo que era el analfabetismo, y en mi mente la idea de que muchos niños y niñas como yo no tuvieran la oportunidad de ir a la escuela, de no poder leer o escribir, fue muy impactante. Qué maravilloso poder escuchar tus palabras. Bueno, queridos oyentes, así fue como surge este cuento histórico tan maravilloso, ganador del primer lugar en el concurso de cuentos históricos regional. Con ustedes, Ana nos deleitará de su bella narración. Los invitamos a poder escuchar y reflexionar sobre esta temática. En el tranquilo pueblo de Yanquihue, Martina, una niña de 10 años con un amor inmenso por los libros y las historias, conoció a Sofía, una niña tímida que se movía con prisa por el bosque buscando frutos. Martina, curiosa y amigable, intentó invitar a Sofía a jugar, pero ésta siempre tenía que regresar a casa rápidamente. Cuando se encontraban, Sofía se marchaba apresuradamente sin dar muchas explicaciones. Intrigada, Martina decidió seguir a Sofía un día. Caminó detrás de ella hasta llegar a su hogar. Lo que vio Martina le impactó profundamente. La casa de Sofía era diminuta y bulliciosa, llena de hermanitos que jugaban en el suelo. No había signos de su madre, pero Sofía, a pesar de ser la más pequeña, parecía hacerse a cargo de ellos. Observó a Sofía intentando alimentar a sus hermanos con platos que apenas tenían comida. Luego, la madre de Sofía llegó. Sofía, con ojos llenos de esperanzas, les preguntó si algún día podría ir a la escuela, ya que soñaba con aprender a leer y a ser profesora, y su mamá le explicó que no tenía los recursos y que trabajar era su prioridad. Martina se marchó a su casa con el corazón apretado por la historia de Sofía, pero en la soledad de su habitación tuvo una idea. Al día siguiente, Martina reunió todos sus libros de la infancia y se dirigió al bosque, donde sabía que encontraría a Sofía. Con determinación, Martina le propuso a Sofía sentarse juntas para aprender a leer, aunque al principio Sofía dudaba por la falta de tiempo. Martina le aseguró que podrían juntarse todos los días, aunque fueran solo 10 minutos. Así comenzaron sus encuentros diarios en el bosque, donde Martina enseñaba a Sofía a leer, compartiendo historias y conocimientos. Esta experiencia conmovió profundamente a Martina, quien decidió luchar para que ningún niño quedara fuera de la educación por no tener dinero. Se propuso trabajar por la igualdad y el acceso a la enseñanza. Por su parte, Sofía se comprometió a seguir aprendiendo, a pesar de las limitaciones de su entorno, inspirada por la amabilidad y la dedicación de su nueva amiga, Martina, para que así su familia tuviera nuevas oportunidades. Simplemente hermoso. Es genial cómo en este programa hemos reflexionado no solo en las problemáticas sociales de la cuestión social en Chile, sino también de estas problemáticas, pero desde el punto de vista de la infancia, que es el objetivo de este capítulo. El trabajo infantil, el analfabetismo, la pobreza con la que debían vivir hacinados. Así es. Y bueno, para ir finalizando este programa, es importante mencionar que conocer la historia es una oportunidad muy grande de no volver a cometer los mismos errores, y más aún si están relacionados con la fragilidad de un niño o una niña. Y así nos despedimos de este programa, queridos y queridas oyentes, en el capítulo Pequeños Obreros. Ya saben, aquí sí te contamos la historia en La Historia No Contada. Adiós y gracias por su sintonía.